buenos días. Ante todo, las gracias a Mayen por habernos invitado a este panel. Y ahora vamos a hablar de un tema del embarazo. Un tema muy frecuente en el embarazo, que son las infecciones urinarias. Y vamos a hablar hoy cómo las vamos a tratar, las opciones terapéuticas y las repercusiones si no hacemos un tratamiento adecuado. En este tópico vamos a hablar de la infección, de las infecciones en el tracto urinario, los tipos de infección, de la bacteriología sintomática, los diferentes manejos terapéuticos y diagnósticos y las complicaciones que podemos tener. Y por último, unos pequeños tips para llevarnos a nuestra casa. Todos sabemos que la infección urinaria no es más que la presencia de bacterias a cualquier nivel del tracto urinario. Así vamos a tener infecciones del tracto urinario alta y del tracto urinario bajo. Y también vamos a tener clasificadas las infecciones urinarias como complicadas y no complicadas. La no complicada es aquella en el cual el tracto urinario estructural está funcionalmente normal. Hay una baja tasa de recurrencias y, por ende, menos complicaciones. Por el contrario, la infección complicada tiene factores de huésped que predisponen a recurrencias y a complicaciones y hay anomalías estructurales. Es importante siempre definir un criterio que es, que a veces nos confundimos sin darnos cuenta, es la recidiva y la reinfección. Cuando una infección recurre con el mismo patógeno, hablamos de recidiva. Si es otro patógeno, una infección urinaria por Klebsiella y después viene un E. coli, entonces ya es una reinfección, un nuevo patógeno. Y también es importante, como la doctora, de la recurrencia. Cuando existe tres episodios de infección urinaria en un año o 2 en 6 meses, hablamos de una infección recurrente. Y las infecciones, vamos a ver que las infecciones de vía urinaria durante el embarazo ocurren en un 5 a 10%. O sea que una de cada 10 embarazadas va a tener infección urinaria. Y la bacteriuria sintomática dentro de este grupo va a ocurrir en un 10%. Si no hacemos diagnóstico oportuno de la bacteriuria sintomática, esta tiene un 30% de producir una pielonefritis, que es una infección mucho más severa. La cistitis en 1 a 3%, algunos autores llegan a 5%, y la pielonefritis en general de 0.5 a 2%, en general. Pero como dije ahorita, si la infección ocurre en una bacteriuria que no se trató, las posibilidades son un 30%. Por eso es la importancia de hacer un diagnóstico oportuno de la bacteriuria sintomática, y esto lo vamos a lograr haciendo un urocultivo en el primer trimestre en todas las embarazadas. La mujer tiene un 50% más posibilidades que el hombre de desarrollar una infección urinaria. Estos son las diferencias anatómicas, una uretra corta, la causa hormonal de la acción de la progesterona, entre otras. Y muy importante, vamos a ver los tipos etiológicos de infección urinaria. Es bien conocido por todos que en un 70 a 90% el E. coli es responsable de las infecciones urinarias. Pero también puede haber estreptococo, Klebsielas, estafilococos, micoplasma, Gardnerella, pero estos tienen entre un 10 a 20%. O sea que es importante que sepamos que siempre va a haber un E. coli. Algunos estudios
han querido demostrar la virulencia de este patógeno y le llaman el factor de virulencia UP. UP lo que significa es uropatógeno del E. coli. Y se han hecho estudios y se han visto que algunos factores como la adesina, la Fimbria P, el aislamiento fenotípico, la serotificación, la formación de biofilm o biopelícula, como dijo la doctora hace un momento, estos tienen mayor susceptibilidad a daños más severos. Y se han hecho estudios de esta sustancia en diferentes áreas geográficas. Por ejemplo, en México se hizo en diferentes áreas de México y se encontró que ese uropatógeno era más severo cuando tenía un grupo filogenético B y D que aquellos que eran B1 o A. Entonces, pero esto es un poquito más complejo, pero se lo menciono porque en algunos textos no lo mencionan. El embarazo tiene mayor riesgo de infección urinaria por múltiples factores. Hay un incremento del volumen sanguíneo, aumenta la compresión mecánica de los uréteres por la dextrorotación que tiene el útero al ir creciendo. Esto produce un hidrouréter o una hidronefrosis que son fisiológicas y a veces la confundimos como patológica. Hay mayor relación del músculo uterino por acción, como dije anteriormente, de la progesterona. Hay alteraciones en el pH, mayor osmolaridad, puede haber glucosuria sin haber hiperglicemia, aminosiduria, y esto facilita un crecimiento bacteriano. Por eso, las embarazadas tienen mayor riesgo de tener infecciones urinarias. Ya hablamos de la compresión, del aumento. Generalmente vamos a ver que en el lado derecho hay mayor dilatación por la compresión, porque cuando el útero comienza a crecer, encuentra el sigmoideo y lo dextrorota hacia el lado derecho. Por eso esta dilatación ureteral la vamos a ver en un 86% en el lado derecho. Y las pruebas diagnósticas, si hacemos examen de orina, si hacemos cultivo, si hacemos por sondaje, por punción, es obvio que el gold estándar en el diagnóstico de infección urinaria es el urocultivo. A veces tenemos una orina aparentemente limpia y el cultivo tiene un patógeno. Y por el contrario, a veces tenemos una orina feísima, blanco, y usted cultiva y no hay nada. En conclusión, el gold estándar diagnóstico es el cultivo. Y veremos más adelante que es importante que cuando tratemos una infección urinaria, la hagamos por el cultivo. Si una paciente viene y usted hace un cultivo y tiene pocos síntomas, no lo trate antes. Espere que llegue el cultivo, 72 horas, y usted va a dar un tratamiento efectivo. Y cuando termine el tratamiento, 2 a 3 semanas después, repetimos el cultivo. Un cultivo alterado, dio tratamiento, y un cultivo negativo, usted hizo un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Como dije ahorita, que es importante recalcar que la bacteriología sintomática es un diagnóstico que hay que buscarla, porque el nombre te lo dice, es una bacteriuria que no tiene síntomas. La paciente que llega, doctor, yo tengo orino cada rato, me arde, o sea, sintomática. La bacteriuria, por definición, no tiene estos síntomas. Y tenemos que hacer un diagnóstico buscado. El diagnóstico se corrobora siempre por cultivo y en algunos casos, si tenemos sospecha y el primer cultivo sale negativo, podemos repetir el cultivo algunos días después. Como digo ahorita, la frecuencia varía entre 2 y 10% y puede aparecer hasta un 25% en el embarazo el ureoplasma. Las mujeres embarazadas tienen un manejo diferente a la paciente no embarazada, porque en la paciente no embarazada usamos medicamentos que no se usan en el embarazo, y en el tratamiento nosotros utilizamos drogas por la clasificación de embarazo. Hay factores de riesgo, ya en el
llegado al embarazo y son pacientes que tienen infecciones previas desde antes del embarazo, aquellas pacientes que tienen anormalidades en el tracto urinario, tienen un uréter estenótico, tienen una estrechez congénita del trígono vesical, entre otras. También vamos a ver pacientes diabéticas, pacientes con falcemias, pacientes grandes multíparas. ¿Todo que tiene que ver? Lo hay. Y también pacientes de nivel socioeconómico bajo, que más que por el factor socioeconómico, se cree que pueden entrar factores higiénicos. Y muy importante, aunque no se da mucho en el embarazo, se menciona al final, pacientes que tienen incremento de la actividad sexual. Aquella paciente que el marido vive en Estados Unidos y viene por 5 días al país, ya ustedes saben que eso es cuántas veces por día. O sea que, y la frecuencia de más de 3 relaciones por día aumenta el riesgo de infección. Por eso decía que en el embarazo no se ve con tanta frecuencia. Los factores de riesgo que inciden, como dije, repito otra vez, la cortedad de la uretra en la mujer, la colonización frecuente de la vagina, que está muy próximo a la uretra, pacientes que pudieran tener incontinencia urinaria, la actividad sexual y, como repitiendo, las anormalidades urológicas. En la parte terapéutica existe el criterio ya por todos los centros como el American College, la ICSA, el CTC de salud, que todos recomiendan el urocultivo en el primer trimestre. Algunos dicen no el primer trimestre, sino la primera vez que tú la ves, 2 meses, 3 meses. Otros dicen 14 semanas, al final del primer trimestre. Pero lo más prudente es incluir, que eso es lo que yo hago en mi práctica, incluir el cultivo en las indicaciones de laboratorio que hacemos de rutina. O sea que yo, la primera vez que me toca ver una paciente embarazada, en la rutina yo le indico, le incluyo un examen de orina y también un cultivo de orina. Y aquí tenemos básicamente lo que es el flujograma del cultivo. Si tenemos un cultivo positivo, lo que hacemos es tratamiento antibiótico por el cultivo, repetir el cultivo post-tratamiento, algunos dicen 1 semana, 2 semanas, negativo, control mensual, porque es una paciente que tiene riesgo de otra infección. Si el urocultivo sale negativo, si es una paciente de riesgo elevado, repetimos el cultivo mensual o bimensual. Si es de bajo riesgo, no controles. ¿Okay? En los pacientes que salen positivos después del tratamiento, dijimos ya es una recidiva. Entonces, digamos, en estos casos se da tratamiento por más de 5 a 7 días, como decimos al principio, podemos dar 14 a 21 días y otro cultivo post tratamiento. Si existe después del segundo tratamiento, entonces vienen las terapias supresivas, que son muy frecuentes, que son poco frecuentes en el embarazo, pero existen casos que hay que darle una supresión hasta llegar al parto. La ventaja que tenemos hoy en día es que tenemos tratamientos cómodos, de dosis única, que para la bacteriología sintomática, como veremos más adelante, es sumamente interesante. Pero este programa tenemos que tenerlo en la mente. ¿Qué pasa cuando hay infección urinaria que pasan desapercibidas? El paciente se pasa con síntomas urinarios todo el embarazo. Puede haber ruptura de membrana, coriamnionitis, sepsis neonatal, muy importante, parto pretérmino o o amenaza de parto pretérmino. Se habla mucho de que la infección urinaria puede ser hasta un 25% de las causas de parto pretérmino. Es 1 de cada 4, es mucho. Y se cree que el E. coli produce una endotoxina que produce liberación de esta endotoxina que pueden producir activar
el paso final y producir contracciones. O sea, que realmente la infección urinaria no tratada se asocia a parto pretérmino, pero cuando usted la diagnostica y la trata, el porcentaje baja a su mínima expresión. Si dividimos los efectos de una infección urinaria sobre la madre y sobre el feto, sobre la madre vamos a tener una complicación severa, como dije al principio, una pielonefritis, disminución de la capacidad de la concentración de orina, anemia, hay una ligera asociación con hipertensión y preeclampsia, infección urinaria en el posparto y producir cambios estructurales renales posteriores. Sobre el feto, lo más importante, como dijimos anteriormente, es el parto pretérmino, el aumento de la morbilidad y mortalidad perinatal, asociado principalmente a la prematuridad y al bajo peso. Puede haber retraso de crecimiento y como consecuencia final puedan haber secuelas neurológicas. Un niño pretérmino severo o un niño con una restricción severa de crecimiento va a tener repercusiones en post-nacimiento. Hay muchas teorías, no están muy claras si la infección urinaria tiene mayor incidencia de producir preeclampsia. Parece que los estudios no son muy selectivos porque la frecuencia de la misma no es muy elevada. Pero pacientes que sí tienen factores de riesgo, que tienen edad joven, primigestas jóvenes de menos de 20 años y que tienen infecciones de repetición, el riesgo entonces se aumenta y no se ha podido demostrar que sea por la infección urinaria per se, sino por las condiciones inherentes que ella tiene. Pero es importante que hacemos prevención. Vamos a entrar en lo que es el tratamiento. Es importante que vamos a ver muchos esquemas terapéuticos. Desde que aquí vemos algunos menos jóvenes, cuando nos hicimos ginecólogos hace 35, 40 años, la edad de elección era la ampicilina. Eso fue cambiando porque aquí la gente toma una ampicilina porque le duele la garganta o porque tosía ayer, dos aspirinas juntos de 1000 y ya. Todavía hay países donde este antibiótico es de elección. En nuestro medio, hicimos un trabajo en el Hospital Cabral Ibáez hace unos 10 años y encontramos que el 91% de los pacientes tenían en los cultivos resistencia a la ampicilina. ¿Qué nos hizo eso? Yo tengo años que no sé lo que darle una ampicilina a una paciente embarazada por infección urinaria. Y los protocolos hospitalarios, hace unos años atrás, era droga de elección, la ampicilina. Y también han venido drogas que facilitan las monodosis con muy buenos resultados o las dosis cortas, que para bacterias sintomáticas e infecciones leves del sistema urinario les va muy bien. Por ejemplo, aquí vemos el Instituto Clínico de Ginecología que usa la fosfonidametamol, 3 gramos, dosis única. Y la Sociedad Española, la SEGO, la ponen como segunda línea y usan amoxicilina, cefuroxima y cefixima. Algunos autores recomiendan darle una monodosis y a las 72 horas repetir otra dosis. Esto hace que los pacientes van a completar la dosis, que cuando usamos dosis de 10, 14 días, pues la paciente a los 3 días se siente bien y la para. Entonces viene después una infección un poquito más severa. Entonces, aquí tenemos que la FDA, que es de las guías que nosotros más no llevamos, recomienda poner la fosfonidametamol de primera línea. Y el CNT Salud usa la amoxicilina y la nitrofurantoína. Con la nitrofurantoína hay muchas controversias porque se ha asociado a ictericia en los recién nacidos cuando lo usamos al final del tercer trimestre. Pero usted tiene un medicamento noble como la fosfonidametamol, monodosis, que le va bien.
Yo creo que entonces tenemos que elegir dentro de los esquemas terapéuticos el más efectivo y el que menos potencial efecto secundario pudiera tener. Y por eso nos inclinamos hacia esta. Yo siempre pongo un slide que me gusta mucho porque es que no debemos usar en vía urinaria, en el embarazo. Tetraciclinas, se ha visto afectación en los dentarias, en los huesos, efectos congénitos. El trimethoprim-sulfa, que se usó mucho. Nosotros los que somos menos jóvenes lo vimos, lo usamos. Hoy está un poquito desplazado. El clorfenicol, asociado al síndrome del niño gris, hasta un 11%, 14%. Y la sulfamida, que como dije ahorita, igual que la antiofosfatoína, están asociados a ictericia y en algunos casos el kernícterus. Menciono esto porque las sulfamidas hacen esto, pero la nitrofuranina no. La nitrofuranina solamente se asocia a ictericia con poca repercusión en el feto. Pero una ictericia es un efecto que también debemos de cuidarnos. Otras infecciones que también vemos con menos frecuencia son las cistitis, que solamente tienen un 1 a 2% de frecuencia, pero que también se ven y tenemos que tratarla, y tienen generalmente el mismo agente patógeno. Esta vamos a ver que tenemos un cuadro clínico de disuria, urgencia urinaria, piuria, hematuria, y como dije ahorita, es un cuadro florido y que todos vamos a tratarlo adecuadamente. Es importante insistir que el tratamiento antibiótico lo tenemos que hacer por cultivo. Usted tiene teníamos un inconveniente con la fosfonetrometamol, que algunos laboratorios no tenían los discos de sensibilidad para esa sustancia. Entonces, no nos sale en el cultivo. Dada la inocuidad del medicamento y la buena, y ustedes ven que las guías la mueven a primera línea, se puede utilizar este tratamiento sin cultivo. Y aunque no lo tenga en el cultivo, sin embargo, la experiencia clínica, una paciente que viene sintomática por una cistitis o una bacteriuria y usted hace un cultivo, la trató y a los 15 días está negativo, quiere decir que el medicamento fue efectivo. Eso es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y repitiendo lo que dije ahorita, nosotros tenemos una guía de clasificación de medicamentos en categoría A, categoría B, C y D. Usamos los medicamentos en categoría A y B. Categoría de C en adelante, como le comenté, la trimethoprim-sulfa, ya ahí somos más cautos a no utilizarlo. Siempre tenemos que usar los medicamentos de menos peligro, el más inocuo y el más efectivo. Y la guía nos dice que la fosfonitrometamol es primera línea porque ofrece poco efecto secundario, monoterapia y una buena acción terapéutica. Una vez que nosotros tratamos la infección, podemos tener en el 95-98% una buena curación. Sin embargo, cuando tenemos tratamientos no adecuados, bacteriurias que no diagnosticamos, entonces viene una grave complicación, que es la pielonefritis. Señores, de las pocas causas de que una paciente obstétrica vaya a cuidado intensivo es una simple infección urinaria. Comienza como simple, pero termina con una pielonefritis y con una sepsis. Yo he visto pacientes entubados y la causa fue una infección urinaria, una simple infección urinaria. O sea que, entonces es bueno conocer lo que nos podía pasar si tenemos una complicación de este tipo. Generalmente el cuadro es muy severo. La paciente tiene historia de que tuvo síntomas que pasaron desapercibidos por la paciente o por el obstetra. Doctor, tómate esto, tómate lo otro. Entonces, cuando viene el cuadro,
ya viene el cuadro florido, ya viene el cuadro que tenemos una complicación, punioposición positiva, fiebre, disuria, polaquiuria, piuria, que no tenemos todo. Entonces, ahí tenemos nosotros que ponernos en acción. ¿Okay? Generalmente las pielonefritis son más frecuentes en el lado derecho, hasta en un 90%, y un 25% son bilaterales. ¿Okay? Y son menos frecuentes al principio del embarazo y son más frecuentes al final del embarazo. Obviamente, el crecimiento del útero, la compresión del sistema pielocalicial, principalmente derecho, agrava la situación. Entonces, vamos a tener quién es la paciente que va a tener mayores factores de riesgo asociados. Pacientes jóvenes de menos de 20 años, pacientes con bajo nivel educativo, pacientes que comenzaron sus chequeos prenatales tardíos, fumadoras crónicas. En Estados Unidos se han hecho estudios que es mayor frecuente en pacientes hispánicas, o sea que, y de raza negra. Y entonces esto, asociado a una bacteria no tratada, una infección urinaria maltratada, tenemos el efecto adverso que nadie quiere, que es la pielonefritis. Cuando llega una pielonefritis aguda, tenemos que ponernos, a nadie se le ocurra despacharla para casa. Nadie se le ocurre. Lo hemos visto hasta en el hospital. ¡Ay! Puño percusión, una fiebre, tirititeando y la despachan para la casa. Te pueden mandar una paciente de tu casa, la pueden mandar a morir para la casa. Es un peligro. Criterio número 1, ingreso hospitalario. Entonces, cuando le ingresamos, ¿qué hacemos? Primero, solución del lactato de Ringer, potasio en algunas situaciones, pacientes llegan muy deshidratados. La droga de elección en pielonefritis es la ceftriaxona. Algunos hablan de 1 gramo cada 24 horas y en caso severo 1 gramo cada 12 horas. Utilizar acetaminofén. Como la paciente generalmente está pretérmino y esta es una condición que puede hacer que el parto se adelante, tenemos que tener nosotros la inducción con esteroides. Generalmente betametasona, que tenga acetato y fosfato, y la dosis 12 miligramos y 12 miligramos a las 24 horas. Algunos usan dexametasona y se utiliza 6 miligramos cada 12 horas por 48 horas. ¿Okay? Entonces, el uso de uteroinhibidores no está indicado de rutina, pero si la paciente experimenta contracciones uterinas, está indicado. Y ahí los esquemas nuestros mejores es el uso de la nifedipina como uteroinhibidor. Hemos tenido excelentes resultados. Desde el punto de vista del laboratorio, hay que hacer toda su rutina, hemograma, electrodelimentación, cultivo, PCR, completar todo, pruebas renales, pruebas hepáticas, porque es una paciente que tiene un riesgo potencial. Y de la parte importante, es una paciente que tiene que estar en reposo. Muchas pacientes de estas tienen que ser llevadas a UCI para tener un control más exhaustivo y porque están muy sintomáticas, fiebres muy elevadas. Entonces estas pacientes se recomiendan llevar a la unidad de cuidado intensivo. Cuando tenemos urocultivos que no son sensibles a la ceftriaxona, ya tú lo tienes a las 48 horas, o pacientes que en 24, 48 horas no experimentan la mejoría esperada, entonces cambiamos a la pipericilina o el taxabactam o el imipenem, que son tratamientos de alta gama y tenemos que usar tratamiento mínimo de 7 a 10 días. En un alto porcentaje, cuando una pielonefritis se diagnostica a tiempo y hacemos un tratamiento efectivo, los efectos, tanto en la madre como el efecto, tienen que ser mejores. Esto es importante.
Las complicaciones, tenemos anemia, bacteriemia, que puede llevar a una sepsis. Instaurar la sepsis puede haber un fallo renal, después puede haber un fallo respiratorio con insuficiencia respiratoria, hemólisis, y la paciente cae en un shock séptico. ¿Okay? O sea que esto es un cuadro que arranca sencillo, pero que desgraciadamente a veces termina complicado. Pero para terminar y no ser muy tétrico, unos pequeños tips para llevarnos a casa. Las infecciones urinarias son una causa frecuente en la consulta de toda paciente obstétrica. Aparte de la bacteriuria, la infección hay que buscarla y diagnosticarla. Muchos pediatras se quejan de que las pacientes le dicen a los pediatras, ay, yo tuve infección todo el embarazo. Y cuando van, nunca tuvieron un cultivo. Eso es grave. Debe haber por lo menos un cultivo en todo el embarazo. Y a veces 2 y 3, porque a veces tenemos pacientes que tienen factores de riesgo. Una paciente que tenga un solo riñón, una paciente que tenga una deformidad de un uréter, una paciente que tenga historia de litiasis, que tiene obstrucciones ureterales, va a tener mayor posibilidad de éxtasis, y el éxtasis urinario va a producir infección urinaria. Entonces, una paciente que no va a hacer un cultivo, hay que hacer varios cultivos. Debe hacerse, como dije, el tamizaje de bacterias sintomáticas de orden. Presenté 2 esquemas, 1 en la primera visita, 2 antes de que concluya el primer trimestre. Todo tratamiento debe hacerse con un cultivo previo y luego de terminar el tratamiento, a la semana, a los 15 días, hacerle el cultivo de control. Siempre recomendarle a la embarazada mantenerse en buena higiene y sobre todo cuando tengan relaciones sexuales, siempre aconsejarla que mantengan una buena higiene en las mismas para evitar el uso de estas complicaciones. Una cosa importante es el uso selectivo de antibióticos. A veces, desgraciadamente, nos ve mucho nosotros los obstetras, utilizamos los antibióticos de manera indiscriminada y esto aumenta la resistencia bacteriana. La urologa sabe de eso más que nosotros. Y se nos está acabando el uso de buenos antibióticos, porque investigar un antibiótico cuesta millones de dólares. Y después a los 2 o 3 años viene una casa y te la copia y no da tiempo a recuperar la inversión. Entonces hoy en día hay poca inversión en la investigación de nuevos antibióticos. Entonces, como un consejo final, seamos cautos, selectivos en la selección de nuestros antibióticos. Y termino diciendo que si hacemos un buen diagnóstico de la infección urinaria, si hacemos una buena prevención de bacterias sintomáticas, podemos ayudar a que el binomio madre-feto termine satisfactoriamente. Y podemos cumplir el objetivo de la obstetricia, que es que todo embarazo culmine con una madre sana y un niño sano. Muchas gracias.